Gloria al Señor. Volvemos para estudiar la palabra del Señor y prepara tu corazón, preparemos nuestro corazón. Señor, gracias por esta mañana. Derrama tu gracia, tu poder, tu misericordia en nuestra vida. Sea tu Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, llenando el corazón de cada uno de nosotros. Levantamos nuestras manos delante de tu trono de gracia, Señor, para pedirte, llénanos, Señor. Llénanos de ti, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos del conocimiento de tu gloria, llénanos del Señor Jesucristo, que es la propiciación por nuestra perversión, por nuestro pecado, que es nuestro Salvador y Libertador. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo venimos. Venimos a adorarte, venimos a rendirte culto, a bendecirte, a darte gracia por todo lo que has hecho por nosotros y en nosotros. Señor, te pido que bendigas a cada hermano que se va a conectar esta mañana. Te pido que bendigas a cada persona que por primera vez va a oír la palabra, tal vez, Señor, a través de este estudio. Dios eterno, levántate y sean, Señor, esparcidos los que te aborrecen. Y, Señor, así como se derrite la cera con el fuego, así derrítase la maldad de nuestros corazones a través del estudio de tu palabra. Señor, muchísimas gracias. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bien, mis amados, nos toca Josué, estamos estudiando Josué y nos toca el capítulo número 10. Ábralo, busque su Biblia, el capítulo 10 de Josué. No se conforme con que yo lea, lea también usted conmigo. Cuando usted escucha y usted lee, se queda más en el corazón, se queda más en la mente y usted puede recordar la palabra. Acuérdese, mientras usted va buscando, yo le voy recordando, acuérdese que Josué ha emprendido la misión de conquistar la tierra prometida. Y acuérdese que entraron con pie derecho, pero en medio de ellos había pecado, habían escondido cosas del anatema, había engaño, y el Señor tuvo que tratar con eso. Fueron derrotados en la segunda pelea. Al igual que usted y yo, cuando conocemos al Señor, comenzamos bien, ¿verdad? Pero luego dejamos pecado escondido y después de un tiempo las cosas no van bien y tenemos que volvernos al Señor y tenemos que escudriñarnos y tenemos que sacar a luz el pecado, y cuando sacamos a luz el pecado y lo confesamos, otra vez estamos a cuentas con el Señor y nuevamente viene la victoria. Pero de repente, después de un tiempo de tener la victoria, aparece alguien que nos aparta del propósito, y eso era lo que estaba sucediendo con las tretas de Satanás en medio de los gabaonitas, y finalmente engañaron al pueblo de Israel. Utilizaron las apariencias, utilizaron el engaño de la lengua, y también los israelitas fueron culpables porque no consultaron a Dios. Bueno, pero el Señor les ha perdonado esta transgresión, y ahora en este capítulo 10 vamos a ver que comienza una serie de victorias y vamos a ver cómo el Dios Todopoderoso se glorifica en cada paso que ellos dan. Vamos a ver cómo Dios iba con ellos en cada situación, en cada momento, en cada tiempo de esta travesía. Dice así la palabra del Señor. Cuando Adonisedec, perdóname un segundito. Ok. Ahora sí. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Hermano, mire esto. Los gabaonitas no eran israelitas, pero como habían hecho un convenio, por el simple hecho de hacer ese convenio,
la gente del mundo ya los estaba persiguiendo y ya quería pelear con ellos y sabía que ellos eran buenos guerreros. Probablemente ellos pensaron, los israelitas no son hombres de guerra, pero los gabaonitas sí, y se han aliado. Entonces, destruyamos a los gabaonitas y después destruiremos a los israelitas. Me imagino que eso fue lo que pensaron. Voy a poner aquí uno. Aunque un ejército acampe en contra de los hijos, Dios es la victoria. Fíjese que esto no era un ejército, esto era una confederación. Era una confederación. Y ellos no van a atacar a los israelitas, pero de una manera indirecta están queriendo atacar el propósito de Dios, el plan de Dios. Así que se han confabulado y se han unido y han ido a pelear contra los gabaonitas. Ahora es súper interesante. Muchas veces el enemigo no nos atacará directamente a nosotros. Siempre es importante, hermano. A veces nosotros miramos a ese hermano que no es muy agarrado del Señor y que de repente cae en desgracia, pero es porque no es agarrado del Señor. Pero a veces el ataque viene para con nosotros también. Por eso es importante recordar que somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y lo que le pasa a mi hermano, pues, me afecta. Me debería afectar. Me debería preocupar. Acuérdate, somos el cuerpo de Cristo. Y si tú en este momento pellizcas tu mano, sentirá todo tu cuerpo. Si en este momento tú te cortases una parte del cuerpo, lo sentiría todo tu cuerpo. El cuerpo continúa sintiendo aún los miembros que nos son quitados o que nos cortamos o que nos amputamos. El cuerpo sigue sintiendo. Y hermano, qué importante es. Ahora tú me dirás, bueno, pero estos eran los gabaonitas. No tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Sí, pero hay gente que en medio del pueblo de Dios no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Pero quiero decirte algo. Hay quienes aparentan que son gabaonitas, pero no lo son. Y son creyentes camino de perfección. Entonces es importante la unidad. Y es importante saber que aun si atacaran a alguien que no es del pueblo de Dios, el ataque es al pueblo de Dios. Si hay alguien en medio de nosotros no somos quienes para decidir quién es y quién no es creyente. Por los frutos los conocemos, sí, pero hay árboles que demoran en dar fruto. Entonces, en este caso, había otro asunto y era que estos gabaonitas habían decidido andar en medio del pueblo de Dios, aunque ellos no eran pueblo de Dios. Habían decidido andar con ellos, a manera de ellos asegurarse. Es decir, es como que hayan pedido asilo espiritual con Israel. La pelea en realidad no era contra los gabaonitas. La pelea era contra los israelitas. Y quiero mostrarte una cosa. Dice, dice que aquí que 5 reyes. Ok. Adonisedec hizo una confederación para pelear con los gabaonitas que estaban aliados con los israelitas. Ok, hizo esta confederación y vinieron a pelear con ellos, los rodearon. Ahora, fíjese lo que lo que hicieron los gabaonitas, versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, me gusta la humildad. No niegues ayuda a tus esclavos, somos tus esclavos, no nos dejes.
No niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Ahora mire la actitud de Josué. Acuérdese que Josué ha hecho un juramento, ha hecho un compromiso con los de Gabaón. Y no lo puede quebrar. Aunque sabe que ha hecho mal, no puede quebrarlo. Aunque están hablando mal para él, no puede quebrar ese compromiso que ha hecho. Me gusta mucho porque la palabra dice que tu sí sea sí. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Aparentemente parece que Josué tomó la decisión y salió y vamos de una vez. Pero sabe, aquí se percibe en la palabra que Josué consultó con el Señor. Mire lo que dice el versículo 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Voy a poner aquí los gabaonitas. Pidieron ayuda a Josué. Esto es importantísimo. Dios permitió esta ayuda. Ve, los he entregado en tu mano. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación. Este primer punto lo voy a poner desde el 1 hasta el 9. Quiero aplicar antes de seguir. Hermano, ¿puede un ejército acampar en contra tuya? Pero tu confianza es Jehová. ¿Sabe? David era un hombre conforme al corazón de Dios, y él decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante de guerra, yo viviré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Así que mire lo glorioso de esto, mi hermano. Josué clama a Dios. Josué pide ayuda a Dios. Josué depende de Dios. Adonisedec ha hecho una confabulación en contra de los gabaonitas, pero en realidad el objetivo final son los israelitas. Destruyamos a Gabaón y luego atacamos a Israel. Ese es el objetivo final. Ahora, los gabaonitas que no eran creyentes pidieron ayuda a los creyentes. Los gabaonitas que no eran pueblo de Dios pidieron ayuda al pueblo de Dios. Dios dio permiso. El resultado de esto es nuestro punto 2. Jehová peleará, pelea y peleará del lado de los suyos, según su propósito. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Usted está seguro que es un hijo de Dios? Entonces, mi amado, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Perdón, estaba escribiendo y ni le mostraba. Jehová pelea y peleará del lado de los suyos según su propósito. Métase esto en la cabeza. Dios siempre pelea por los suyos. ¿Usted está seguro que usted es hijo de Dios? ¿Usted está seguro que es de Jehová? Qué bueno, porque eso significa que usted puede vivir seguro. Dios pelea por usted. Dios está peleando por usted. Nada ni nadie hay que le pueda hacer frente. Solo que piense en esto. Dios siempre va a pelear de su lado mientras usted esté del lado de Dios. Quiero que me entienda eso.
Porque hermanos, hay mucha gente que en el nombre de Jesús está peleando con sus amigos, que odia a sus hermanos, que no se soporta con su familia y en el nombre de Jesús maldice a todo mundo y todo eso. Y no piense de esa manera que Dios va a pelear por ustedes. Hay personas que se sienten tan santas que no se juntan ya con su familia, que no se juntan con nadie y están peleando con ellos. Ese no es el modo de Dios. Así que Dios pelea cuando tú estás para cumplir el propósito. Por cierto, ¿sabes cuál es tu propósito en esta tierra? ¿Lo sabes? ¿Entiendes cuál es tu propósito en esta tierra? No, en serio. No, tu propósito no es ser mamá. No, tu propósito no es ser cabeza de hogar. No, tu propósito no es ser pastor. Tu propósito no es ser diácono, no es ser músico. No, 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 no. Tu propósito es anunciar las virtudes del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, tienes que mostrar con tu vida que Dios es un Dios de gracia, misericordia y amor incondicional. Y Dios peleará por ti con toda seguridad, porque tú estás en pro de su propósito. Pero si tú crees que el cristianismo es mi manera de hacerme rico y que Dios pelee por mí y yo ser poderoso y ser mejor que los demás, estás errado. Ese es tu propósito egoísta, perverso. El propósito de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y el propósito tuyo en esta tierra es vivir para el propósito de Dios, lo cual quiere decir que tú muestras con tu vivir, con tu caminar, con tu hablar, que Dios está llamando a los hombres al arrepentimiento, que hay un Dios que salva, que es un Dios todopoderoso. Tú anuncias las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acuérdate, somos reyes y sacerdotes, dice la palabra, y nos ha constituido para él reyes y sacerdotes. Y dice en 1 Pedro 2, dice, pero ustedes son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! Hay mucha gente que se queda hasta ahí. Pero todo eso tiene un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe para qué estaba Israel en la tierra prometida? Sí, para poseer y tomar la bendición. No, eso era secundario. Lo primario ahí era mostrar que Jehová es el Dios todopoderoso y que está por encima de todo Dios y que Jehová es grande en misericordia, lento para la ira, pero que también es celoso, que también es fuego consumidor. Ellos tenían que entrar a Canaán y mostrar eso. El propósito de Israel era entrar a Canaán y mostrar: hay un Dios, ese Dios me está estableciendo aquí y de aquí no me mueve nadie porque Dios está conmigo. Eso se hace real en la vida de los creyentes cuando tú vives para el propósito. Cuando tú vives para el propósito. Hoy en día hay mucha gente que vive con propósitos egoístas, iglesias enteras que viven con propósitos egoístas: ser rico, ser cabeza y no cola, estar encima, ser exaltados, tener quien los sirva, pero no están cumpliendo el propósito. Pero les va bien, dice alguno. Sí, pero acuérdate que el diablo es el príncipe de este mundo y cuando tú busques el propósito de Satanás, Satanás también te ayudará para que consigas tus propósitos. Y Dios dirá: bueno, ok, perfecto, que eres de ese modo, mírale. Si sos hijo de Dios, te va a dejar ser engañado hasta que te golpees durísimo y te volvás arrepentido y le digas: Señor, por favor, transforma, cambia mi vida, etc. Hermano, pero en este caso, Josué iba para cumplir el propósito y todo el pueblo iba para cumplir el propósito. Y por ende, Dios peleaba por ellos. Mire lo que dice en el versículo 10. Y Jehová llenó de consternación delante de Israel. Los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Aseca y a Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Piensen en esto. Dios pelea y peleará del lado de los suyos según su propósito. Fíjense que Dios los atemorizó. Ellos huyeron de delante de Israel. Y aunque Israel los iba persiguiendo y ellos iban huyendo de Israel, piensen esto:
Me gusta imaginar esta escena. Está el pueblo de Israel huyendo, están están los gabaonitas huyendo y está el pueblo de Israel por detrás persiguiéndolos. Pero entre el pueblo de Israel y los gabaonitas, desde arriba del cielo, de repente hay alguien apuntando con granizo. ¡Paf! 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 Me gusta pensar eso porque el cristiano no tiene que andar atemorizado. El cristiano no puede andar lleno de miedo. El cristiano siempre tiene que confiar que en cualquiera sea la situación, su Dios pelea por él. Hermanos amados, no importa que acampe un ejército en contra de los hijos de Dios. Dios es la victoria. No importa qué tan grande y qué tan cruenta aparente ser la pelea. Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Ahora, recuerda, ponte en el propósito, alinéate con el propósito. El propósito tuyo no es conseguir con anhelo los deseos de tu corazón, porque de hecho los deseos de tu corazón son de continuo el mal, son perversos, son egoístas. El propósito al cual te tienes que alinear es que tú estás en esta tierra para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú estás en esta tierra para confesar con tu boca, con tus hechos, con tus acciones, con tus negocios, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Tú estás en esta tierra para que cuando Dios te dé la victoria, tú no te agarres la victoria, tú le des la gloria a Él. Ellos huyeron de delante de Israel. Y entonces dice, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en su presencia, en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón. Piensa en esto. Hoy los pastores te dicen, no, nosotros tenemos poder y tú puedes decirle al sol detente y el sol se va a detener. Y hay mucha gente temeraria diciendo, no, se detiene la lluvia en este momento, en el nombre de Jesús. Pero espera un ratito. Cuando Josué hizo eso, había un propósito de parte de Dios. Cuando Josué hizo eso, iba en pro del propósito. Cuando Josué hizo eso, iba en obediencia a Dios. Cuando Josué hizo eso, no lo hizo por presunción de fe. Cuando Josué hizo eso, lo hizo porque estaba siendo guiado por Dios. Claro, cuando tú buscas el propósito de Dios, con toda seguridad que el poder de Dios va contigo. Entonces, si tú dices, sol detente, se detendrá el sol porque es la voluntad de Dios. Huyeron de delante de Israel. Voy a poner aquí Dios los apedreó con granizo. Así que los atemorizó, huyeron de delante de Israel, los apedreó con granizo. Ahora, Josué lleno del poder de Dios, centrado en la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, ordena al sol y a la luna detenerse. Entonces Josué habló y dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, bendito el nombre del Señor. Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No es escrito esto en el libro de Jacer? Hermano, una cosa importantísima. Aquí no se trata de la victoria, aquí se trata de la voluntad de Dios, del poder de Dios, del propósito de Dios. Y ese es el error que se está cometiendo ahora. La gente piensa que se trata, no, por mi victoria, yo tengo la victoria, en Jehová tengo la victoria, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no sé qué más. Hermano, aplique bien la palabra de verdad, trace bien la palabra de verdad. Aquí yo he escuchado muchas prédicas respecto de esto y la gente piensa que se trata de ellos. No se trata de nosotros, no se trató de Josué, nunca se trató de Josué. Se trataba del propósito de Dios en la vida de Josué y en Israel. Entonces, Jehová peleará al lado de los suyos según su propósito.
Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. 24 horas, casi. 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Entiéndalo. Atendió la voz de un hombre. ¿Pero por qué la atendió? Porque ese hombre buscaba el propósito de Dios. Hoy en día hay tanto payaso, hermano. Tanto payaso. Que piensan que tienen el poder para ellos autoexaltarse, piensan que el poder se trata de ellos mostrar que no, yo soy el glorioso y mi iglesia es la pipiripao de las iglesias. Hermano, el poder de Dios reposa sobre aquellos que buscan la voluntad de Dios según su propósito. El poder de Dios reposa en aquellos que actúan en esta vida como, según y conforme Dios lo establece. Cualquier otro poder, cualquier otra manifestación de poder que no sea como, según y conforme Dios establece y que no busca el propósito de Dios y la gloria de Dios, no procede de Dios, procede de un poder engañoso. Entonces tenga cuidado, tenga cuidado. Una de las cosas que usted se tiene que preguntar todos los días es, ¿estoy alineado con el propósito? Realmente, mi propósito de este día es la gloria de Dios. Busco que haya conocimiento de la gloria del Señor en mi vida para que los otros hombres vean. Voy a ponerlo aquí abajo. Josué dice, lleno del poder de Dios, centrado en la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, ordena al sol y a la luna detenerse. El versículo 14 habla claramente, no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Voy a poner aquí quien dirigía la batalla era Jehová. Por ende, quien detuvo el sol y la luna fue Jehová. Lo voy a poner para que usted lo entienda. Fue Dios. Fue Dios quien detuvo el sol y la luna. No fue Josué. No, no, no. Usted no lo verá a Josué todo parador. No lo verá no lo verá todo infatuado con esto. Versículo 15. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Hermanos amados, esto va a ser 10 al 15. En el momento en que usted y yo nos ponemos en la actitud correcta delante del Señor, en el momento que usted y yo nos ponemos del lado de Dios, a partir de ahí, todo es victoria. Cuando usted busca el propósito de Dios, cuando usted busca la voluntad de Dios, cuando usted se alinea al propósito de Dios, cuando usted está constantemente velando por Dios y los intereses de Dios, todo es victoria. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Versículo 16. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Acuérdese, mientras vamos a pelear, dejémoslos presos a estos aquí. Los dejaron presos en la cueva. Y se fueron. Y ahora están volviendo victoriosos. Voy a poner aquí. Apresaron a los reyes y persiguieron
hasta destruir a los enemigos. Ok. Versículo 22. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Brom, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Hermanos, esto significa, los tiraron al piso y aquí tenían que ponerle el pie, apretados en el piso. Y Josué dijo, versículo 25, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Hermanos, quiero que entiendan esta figura y voy a ponerlo como un tercer punto. Voy a poner como punto 3. En Cristo Jesús, su pueblo es más que vencedor. Esto va a ser versículo 22 en adelante. Sí, 22 en adelante. Ok, hermanos, piense en esto. Si usted se viene a Romanos, dice, véngase a Romanos un ratito, Romanos capítulo 8. Busque el versículo 28. ¿Lo tiene? Dígame amén si lo tiene. Mire, y sabemos que a los que aman a Dios, 8:28 de Romanos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo iba Josué y cómo iba Israel? Conforme a su propósito. ¿Cómo peleaban? Conforme a su propósito. Cuando usted va conforme a su propósito, no hay pelea de parte suya. El que pelea es Dios por usted. Y eso sucedió aquí. Sigo. Dice, conforme a los que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usted ha sido predestinado para ser igual que Cristo. Muéstreme la esencia de Cristo en esta tierra. Muéstreme la característica principal de Cristo en esta tierra. Sí, santidad, muy bien. Pero sabe, su día a día, su accionar, su hacer, se basaba en una cosa. Hago lo que el Padre me mandó hacer. Digo lo que el Padre me mandó decir. El propósito de mi vida es glorificar el nombre del Padre mientras yo esté en esta tierra. ¿Usted se acuerda que en la cruz él dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu nombre sea también, como yo te he glorificado, glorifícame? Ahora mire lo que dice más adelante. Dice, porque a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Una cadena preciosa de poder de aquellos que han sido llamados conforme al propósito. Te quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Por qué te acercaste a Dios? ¿Qué buscabas al acercarte a Dios?
Tú me dirás, pastor, mire, yo estaba con una yesquera, no tenía dinero y alguien me habló del Señor y yo entendí que esa era mi solución y me acerqué al Señor. Sí. ¿Cuánto tiempo de cristiano lleva? Pastor, llevo 10 años. Ok, en estos 10 años, ¿has seguido delante de Dios o buscando a Dios o siguiendo a Dios para que Él te siga dando dinero? ¿O has empezado a buscar su propósito en tu vida? Porque tú podrías ser nada más que un gabaonita engañado en medio del pueblo de Dios. Tú podrías pretender ser alguien que no eres. Y sabes, en cuanto el enemigo se levante en contra tuya, sacarías a relucir lo que no eres. Hermano, todas estas cosas están hechas para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Ya te has alineado al propósito de Dios? Porque si te has alineado al propósito de Dios, tú eres más que vencedor. De verdad eres más que vencedor. Pero si tú eres de los que está pensando, ahora yo puedo hacerme rico porque soy más que vencedor y yo voy a negociar y yo tengo poder para negociar. Y cuando yo sea bien rico, ahí ya entonces voy a empezar a predicar. Tú estás errado. Te lo digo con mucho cariño. Porque el recurso para que Cristo sea conocido no es el dinero que tú puedas recaudar. El recurso para que Cristo sea conocido eres tú mismo. Rendido a los pies del Señor, buscando la gloria del Señor. Hermano amado, hay muchos otros que dicen, no, yo voy a estudiar y cuando me voy a hacer un gran nombre, y cuando tenga un gran nombre, ahí voy a hablar de Cristo. Otra vez, el recurso no es tu gran nombre, ni todo lo que puedas alcanzar. El recurso eres tú. Eres tú. Entonces dice, oye, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermano amado, tu deseo puede ser espectacularmente bueno. Hay un dicho popular que dice, el camino al infierno está plagado de buenos deseos. Y hay otro versículo que dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y muchos de nosotros le estamos haciendo violencia al reino de los cielos y arrebatándole el reino a otros porque habiendo sido llamados para mostrar a Cristo, no lo estamos mostrando. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Hasta cuándo vas a continuar viviendo centrado en vos? ¿Hasta cuándo vas a seguir pensando que el centro del universo sos vos? Nunca se trató de vos y la salvación se trata de la gloria de Dios. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Ah, qué lindo! Pero este versículo no se lo usa como un versículo para automotivarse. Este versículo se lo dice en espíritu y en verdad. Este versículo es real cuando tú lo dices en espíritu y en verdad. Y decirlo en espíritu y en verdad es decirlo con tu vida. Yo estoy seguro de que Dios va conmigo. Porque me interesa su propósito, busco su propósito. A mí no me interesa yo ser el cabeza, a mí no me interesa nada de eso. A mí me interesa que Dios sea conocido. A mí no me interesa hacerme un gran nombre. A mí no me interesa ser rico. A mí me interesa que quien me vea a mí pueda ver un destello de la gloria de Cristo. Porque ese es mi propósito. Cuando eso se hace real, mira lo que sucede. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La búsqueda está errada en el pueblo de Dios, igual que con Israel, y me preocupa. Porque estamos pensando, voy a buscar a Dios para que Dios haga lo que yo quiero. Error. Voy a buscar a Dios para que Dios me dé lo que yo quiero. Error. Voy a empezar a rendir mi vida al propósito de Dios y voy a buscar a Dios para que Él me muestre su buena voluntad agradable y perfecta. Y voy a vivir en pro de esa voluntad y voy a vivir en pro de su propósito. Pero, ¿y yo? Dirá mi yo por adentro, ¿no? ¿Y yo? Vos tranquilo que vos, lo que es para vos viene de Yapa. Dice, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie en esta tierra puede acusarte si estás en el propósito. Pero si no estás en el propósito, no creas que Dios te justifica. Mira lo que dice ahí. Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Wow! Si estamos en Cristo,
Tenemos todo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Eso quiere decir, me niego a mí mismo, busco el propósito. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso quiere decir. Eso le faltó a Israel. Israel estuvo en el propósito de Dios por un tiempo, pero luego se apartó. ¿Por qué? Porque ellos siempre buscaron el bienestar de ellos, el propósito de ellos, los anhelos de ellos y los deseos de ellos. Y quiero decirte algo, y sin temor a equivocarme te lo digo, si tú no empiezas a buscar el propósito de Dios, de aquí a un poco de tiempo te estará sellando o marcando, si acaso la marca de la bestia fuere física. Porque en mi humilde percepción, la marca de la bestia es: no hay santidad a Jehová y no hay fidelidad a Jehová. La mano derecha significa fidelidad y la frente significa santidad. Y la bestia dice que sella en la mano y en la frente. Y en la mano derecha, que es la mano de la fidelidad, y en la frente, que es lo que se ve. Hermano amado, ten cuidado, tengamos cuidado. Si estamos en pro del propósito, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pero dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero mostrarte, te traje a Romanos 8 por esta razón. ¿Qué tiene que ver Romanos 8 con Josué 10? Resulta que esa actitud, escucha, esa actitud que tuvieron los israelitas cuando Josué les dice, vengan, échenlo a los reyes ahí y póngale el pie aquí. Esa actitud, esa postura es a lo que se le llama más que vencedores. No solo mi enemigo cayó, sino que cayó y ahora lo tengo pisoteado del cuello y lo voy a apretar hasta que muera y tengo el poder para hacerlo. Josué, con autoridad de Dios y de parte de Dios, le dio la potestad al pueblo de ser más que vencedores. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero la victoria no es nuestra. Por medio de aquel que nos amó, soy más que vencedor, pero por medio de Cristo. Y luego viene la preciosa confesión, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, volvamos para que terminemos Josué. Hermano, dice, entonces Dios Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella esos 5 reyes, y lo hicieron así. Estoy leyendo el versículo 23. Y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. ¿Había Jerusalén antes de que ellos entren a la tierra prometida? Claro, Jerusalén fue una ciudad conquistada. Y cuando los hubieron llevado Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Está diciendo, declárense más que vencedores sobre estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. En otras palabras, Jehová peleará hoy de mi lado y yo te venceré. Era la realidad de que yo soy más que vencedor cuando Dios pelea por mí. Y Dios pelea por mí cuando el propósito es el centro de mi vida. No el propósito mío, el propósito de Él. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. ¿Qué fue esa actitud de Josué de hacer esto con estos reyes? El propósito de Josué era que se sepa, estos reyes habían venido a pelear con los gabaonitas por lo que habían escuchado de los israelitas y en realidad venían a tratar de atemorizar a los israelitas. Peleamos contra los gabaonitas y los vencemos y de ahí los israelitas son pan comido. Pero lo que estos no sabían es que Dios tenía un propósito detrás de esto. En medio de ese propósito son vencidos porque Dios peleó del lado de ellos. Y entonces Josué está mandando un aviso a los otros. Señores, quiero que sepan que somos más que vencedores porque Dios está con nosotros.
Cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, los cuales permanecen hasta hoy. Maldito aquel que pelea con Dios. Ese era el mensaje. Oye, si vas a pelear con alguien que pelea del lado de Dios, quiero avisarte que es más que vencedor, pero además de eso, quiero avisarte que es maldito todo el que pelea en contra de Dios. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda, la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo. Los destruyó con todo lo que en ella tenía, sin dejar nada. Hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó, es decir, lo destruyó por completo. De Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna y peleó contra Libna, y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, acampó cerca de ella, la combatió. Jehová entregó a Laquis en manos de Israel y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Joram, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron, y la tomaron al mismo día, y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, en todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ellos, y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey, y así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató. ¿Cómo? Como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez. ¿Por qué? Porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Hermanos amados, en Cristo Jesús su pueblo es más que vencedor. Y quise ponerlo así, aunque estoy hablando de la historia de Josué, para que tú entiendas que todo lo que acontecía al pueblo de Israel apuntaba a una sola cosa: la gloria de Dios Padre en el Señor Jesucristo. Y quiero anotarte aquí algunas cosas. Josué e Israel buscaban el cumplimiento del propósito de Dios. Dios peleaba por ellos, con ellos y para ellos. Quiero que lo entienda esto, porque Dios pelea por mí, en mí y para mí, cuando mí está rendido al propósito de Él. Espero que usted lo entienda, como se lo acabo de decir. Dios pelea por ellos, con ellos y para ellos. ¿Cómo sé que Dios pelea por mí y para mí? Todo Israel lo leímos en el versículo. Todo Israel peleaba como Jehová mandó. Por si esto fuera poco, como Jehová lo había mandado. Todo lo que tenía vida lo mató como Jehová lo había mandado. Peleaba como Jehová lo había mandado. Hacía como Jehová lo había mandado. Voy a poner aquí: Jehová entregaba a los enemigos en manos de Josué. Cuando yo peleo en Dios,
por Dios y para Dios, Dios pelea en mí, por mí y para mí. Es un asunto de reciprocidad, porque resulta que cuando yo peleo en Dios, por Dios y para Dios, yo me he alineado al propósito de Dios y estoy en Dios. Eso en ese tiempo era una cuestión humana. En este tiempo que vivimos tú y yo, esto es una cuestión espiritual. Rinde tu corazón a Cristo. Rinde tu corazón al propósito del Padre. Rinde tu vida a la gloria de Dios. Hermano, deja ya de estar con tus manipulaciones, con tus intrigas, con tus chismes, con tu propia sabiduría, con tu altivez, con tu orgullo. Vuélvete al Señor, ríndete al propósito. Él te hará más que vencedor. Todo eso que te está atormentando y amedrentando ahora, inclusive el bichito coyonavillo, como dice una niña en un video, inclusive el coronavirus, tú eres más que vencedor sobre eso. Y si me mata, pastor, si te mata, te graduaste de una. Y verás la gloria de Dios primero que yo. Y te gozarás. Me refiero a verla literalmente, ¿verdad? Hermano amado, el Dios que nos escogió por eternidad y para eternidad. Su pueblo falla cuando su pueblo se aparta del propósito. Y su pueblo es glorificado cuando su pueblo busca la gloria de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Josué peleó, y aunque un ejército acampe en contra de los hijos, Dios es la victoria. Tu victoria es Dios. Jehová pelea y peleará del lado de los suyos. ¡Wow! Pero según su propósito. Entonces, si tú quieres que Dios pelee por ti, métete en el propósito. Y cuando tú te metes en el propósito, tú eres más que vencedor. Amén. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo, por este estudio. Señor, clamo para que mis hermanos entiendan esta verdad. Clamo para que mis hermanos comprendan que si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Y ya sea que vivamos o muramos, de ti somos, Señor. Se trata de tus propósitos, de tu gloria, de tu voluntad. Se trata de que tú, Señor, seas exaltado y glorificado. Señor, gracias. Gracias por permitir que te conozcamos. Gracias por quitar la venda de nuestros ojos. Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que esta mañana y que este día dejemos todo aquello que nos ha estado asediando los pensamientos y preocupados porque, ay, que no se muera mi pariente, que no se muera mi hija, mi nieta, y que nos volvamos a ti. Y que alineemos nuestra vida, a tu propósito y que busquemos tu propósito. Señor, tu palabra dice, en la tierra habrá conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Y Señor, nosotros somos el instrumento para que eso se haga realidad. Dios mío, que hoy tu iglesia se vuelva al propósito. Que dejemos los egoísmos y que dejemos el ser como gabaonitas o lo que es peor, como israelitas, que teniendo las promesas, teniendo el modo y las promesas, los israelitas terminaron apartándose y hasta ahora no te conocen. Señor, yo te pido que tú tomes a tu iglesia y en estos tiempos difíciles te levantes en tu iglesia y se conozcan a los cristianos no por los que meten bulla donde van o por quienes hacen las cosas porque son para autoexaltarse. Que teman a los cristianos por el Dios de los cristianos. Y Señor, que nosotros en este tiempo mostremos tu gloria. Y no importa que un ejército acampe contra nosotros, que vivamos confiados, sabiendo que somos más que vencedores, porque tú peleas por nosotros. Dios mío, gracias por el Señor Jesucristo, que es el nexo entre tú y nosotros. Bendito Espíritu Santo, gracias porque tú eres quien transforma nuestra vida de gloria en gloria. Y tú eres el que nos muestra el propósito y el que nos hace pelear en el propósito. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Toda obediencia se alinea al propósito de Dios. Amén, con toda seguridad. De hecho, eso es obediencia.
Eso es obediencia. Cuando tú obedeces para que Dios te bendiga, el problema es que tú te estás alineando a tu propósito. Cuando tú oras para que Dios haga lo que tú quieres, tú te estás alineando a tu propósito. Nosotros estamos en esta tierra para alinearnos al propósito de Dios. Y esa es la victoria de Josué. Esa es la victoria de Josué. Tú y yo somos más que vencedores cuando estamos alineados al propósito de Dios. Amén. El Señor te bendiga, que tu día sea hermoso. Oye, que este día se cumpla el propósito en tu vida. Que este día de verdad, hermano, de verdad, que sin temor a engañarte, puedas caminar por esta tierra sabiendo que eres más que vencedor. Amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos esta noche en el culto. Bendiciones.